Amén. Quiero darle gracias al Señor por el privilegio, gracias a mi pastor Abel, y también quiero darle gracias al pastor Salvador Guevara, que está sintonizándonos, el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Santa Ana. Vamos a ir a segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. ¿Cómo identificar una secta falsa? ¿Está usted en una secta, hermano? El otro domingo vamos a estudiar cómo identificar una iglesia verdadera. ¿Qué es lo que tiene que tener una iglesia para que sea iglesia? Pero hoy, ¿cómo identificar una secta falsa? Hermanos, ¿ustedes están en una secta falsa, sí o no? ¿No? ¿Por qué dicen que no? ¿Porque su líder dice que no? ¿Porque usted dice que no? ¿Qué bases tenemos para saber si estamos o no en una secta? Porque cometemos el error de asumir que no estamos, pero no indagamos, no preguntamos. Y yo he pasado orando esta semana para que personas que están en una secta nos vean a través de Facebook y puedan preguntarse si solo están asumiendo que están en la verdad o si han venido a la Biblia a preguntarle sin prejuicios y preguntarle al Señor si están en la verdad. Segunda de Pedro 2:1. Dice así la palabra del Señor, una profecía que se está cumpliendo en nuestros días. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Señor, gracias, Señor, por el privilegio de estar en su casa, de aprender de su palabra, de ser ministrados con su Espíritu Santo, de ser transformados por su poder y de tener comunión unos con otros. Le pedimos que nos hable, Señor, que nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu estén atentos a lo que usted tendrá que decir a cada uno de nosotros. Bendiga este momento, tome el control, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Qué es una secta falsa? Una secta, hermano, es un grupo de personas que han dejado la verdad y se van hacia otra doctrina extraña. Es un grupo que ha dejado la verdad. Y también una secta es una corrupción, es una deformación, es una descomposición de la verdad. Tiene algo de verdad, pero ellos la han deformado. Ellos han modificado esta verdad. Y yo quiero decir, antes de continuar, que el Señor Jesucristo no instituyó ninguna denominación. Él solo fundó una iglesia y Él no va a venir por denominaciones, Él va a venir por una sola iglesia, pura, sin mancha y sin arruga. Él no va a venir por pentecostales, ni por proféticos, ni por bautistas, ni por metodistas, ni por católicos, etcétera, etcétera. Él va a venir por cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo. Así que, ¿qué es una secta? Es una deformación de la verdad. Número 2, ¿dónde inician? Si usted leyó conmigo en 2 de Pedro 2:1, dice que en tiempos del apóstol Pedro ya existían herejes, ya existían falsos maestros, ya existían personas que introducían herejías. Y este versículo que vamos a leer dice de a dónde vienen las sectas. Primera de Juan 2:19. ¿De a dónde salen las sectas? Primera de Juan 2:19. Mire de dónde salen las sectas.
Salieron de nosotros. Salen de nosotros. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Para que tenga una idea, hermano. Carlos Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, él fue presbiteriano. Después fue a una iglesia congregacional. Después fue a una iglesia adventista hasta que fundó los Testigos de Jehová. Las sectas salen de nosotros. Hechos 20:30. Dice el apóstol Pablo, y de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, para que lo sigan a ellos, no a Jesús. Salen de nosotros. ¿Cuál es el origen de las sectas? Salen de nosotros. Segundo origen. Hermano Álvaro, me pone las diapositivas, por favor. Segundo origen. Y esto es casi todas. Tienen visiones sobrenaturales. Los líderes dicen, se me apareció un ángel y me reveló una verdad que había estado oculta durante 2000 años. Gracias a Dios que nacieron estos líderes, porque si no, Dios no hubiera revelado la verdad, hermano. Mentiras. Le voy a contar el testimonio de José Smith, el fundador de los Testigos de Jehová. En la noche del 21 de septiembre de 1823, me puse a orar pidiéndole a Dios. Y encontrándome en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía. Cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una revelación de las antiguas habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. Testimonio de José Smith. Se le apareció un ángel que se llamaba Moroni y que le dio una nueva revelación. Lo extraño es que todos en la Biblia, hermano, todos, cuando miraban a un ángel, caían, como dijo el pastor el martes, postrados delante de los ángeles, temblando del temor. María se espantó cuando vio a Gabriel, al ángel Gabriel. Todos, Daniel cuando vio al ángel, cayó y tembló, menos José Smith. Se puso a hablar con el ángel, sin ningún temor. El pastor Dante Gebel dice que se le apareció el Espíritu Santo. Él estaba en su cama, se le apareció el Espíritu Santo y le dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar toda la noche. Y ella le dijo, gracias Espíritu Santo. Y se durmió. Y lo digo porque en alguna ocasión he escuchado sus prédicas. Salen de nosotros. Y la segunda característica de su procedencia es que son sobre revelaciones sobrenaturales. La mayoría de sus líderes tienen una revelación nueva, superior a los demás. Pero hay 6 características. Pero hermano, antes de que pasemos a la otra diapositiva, quiero que note eso. Salen de nosotros. Acuérdese de eso. Eso quiere decir, hermano, que muchos de los que están en una secta, un día estuvieron sentados en una iglesia. ¿Sabe? Me encanta el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación. ¿Sabe por qué? Porque podemos caer. Salen de nosotros. Un día, esos líderes, falsos profetas, estuvieron en una iglesia cristiana. ¿Cuántos cantantes seculares no estuvieron un día en la iglesia cristiana? Conozco una señorita que se llama Blanca, no voy a decir el apellido.
Hoy solo canta música secular. Y yo la conocí cantándole al Señor en una iglesia. Salen de nosotros. Pero hay 6 características. Vamos a pasar a la número 3. Vamos a ver algunos rasgos característicos que tienen las sectas. Hermano, vamos a comenzar por su teología. Una de las características de su mala teología es que rechazan la Trinidad. Para ellos no existe la Trinidad. Segundo, tienen, como estamos en la teología, ¿verdad? Tienen una teología cambiante. Un ejemplo, los testigos de Jehová prohibían la transfusión de sangre. Hasta que a uno de sus líderes se le iba a morir un hijo, necesitaba sangre y cambiaron esa doctrina y ahora ya permiten la transfusión de sangre. Los mormones, oigan hermano, los profetas mormones originales, los que iniciaron, no permitían a negros. Sí, no era permitido que tuvieran privilegios personas de color. Ahora sí. ¿Por qué? Porque tienen una teología cambiante. Otra cosa que tienen en su teología, verdades a medias. Le dicen la mitad de la verdad y la mitad de mentira. Agustín dijo, no hay doctrina falsa que no tenga algo de verdadero. Tienen algo de verdadero. Número 4. Su teología está basada en determinadas doctrinas y dejan las otras. Olvidan doctrinas como la Trinidad, como la salvación por fe, la deidad de Cristo, pero se enfocan en guardar el sábado. Imagínense, hermano, ¿tiene más importancia el Shabbat que la deidad de Jesús? ¿Tiene más importancia el comer sangre que la Trinidad? Porque solo ocupan ciertas doctrinas. Esa es su teología. Veamos en cuanto a su cristología. Para ellos Jesús no es Dios. Si un pastor le enseña que Jesús no es Dios, debe salir corriendo porque es una secta. Para ellos Jesús no es el centro de atención. Ponen su atención en otra persona, en otro profeta, en otra revelación, en un ángel, en María, en un ídolo, en cualquier otra figura, en su propio líder. Pero su centro de atención no es Jesús. Hay solo 9 versículos en la Biblia que hablan claramente que Jesús es Dios. Yo le voy a regalar 2 porque algún día vamos a hablar de Jesús sobre su divinidad. Hebreos 1:8. Veamos si tienen razón en que Jesús no es divino. Y en Hebreos 1:8 es Dios mismo el que está hablando. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Cómo le dice Dios el Padre al Señor Jesucristo? Tu trono, oh Dios. En el versículo 6 dice, adórenle todos los ángeles. Jesús es Dios. Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, Jesús es Dios. Veamos su bibliología. ¿Qué dicen respecto a la Biblia? Número 1, la Biblia no es su única y máxima autoridad. Tienen otros libros aparte de la Biblia.
Ahí tenemos a los mormones que tienen el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Y el Libro del Mormón está por encima de la Biblia. La Biblia no es su única fuente de autoridad. El pastor de la Iglesia de la Unificación en Corea, Sun Myung Moon, escribió un libro que se llama Principio Divino. Él dice que no se puede alcanzar la madurez espiritual sin haber leído ese libro. Y dice que si ese libro contradice a la Biblia, que lo contradice, entonces la Biblia es la que está equivocada. Sí, hermano. Otra cosa que hacen las sectas respecto a la Biblia, interpretaciones privadas de la Biblia. La Biblia enseña que la Biblia no es de interpretación privada. Los católicos dicen que solo el Papa puede interpretar la Biblia. Falso. La Biblia dice que usted tiene el Espíritu Santo y que Él es su maestro y que Él nos va a guiar a toda verdad. Y que el mismo acceso que tiene usted lo tengo yo. No hay diferencia. Todos tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. Otra cosa que tienen las sectas con respecto a la Biblia es un adoctrinamiento sistemático. Usted no puede leer la Biblia en cualquier parte. Ellos le dicen dónde lea y solo va a leer el versículo que ellos quieren, que cuidadosamente han preparado para lavarle el cerebro. Sí, hermano. Tengo que decir las cosas como se llaman, por su nombre. Un adoctrinamiento sistemático. Ellos le dicen lo que usted tiene que leer. Y usan versículos fuera de contexto. Toman una parte por aquí, otra parte por allá y hacen una doctrina y totalmente fuera de contexto. Y como no somos muy lectores, no conocemos mucho de la palabra de Dios. Y si usted habla con uno de ellos, y hasta lo hace dudar de su fe, porque ellos saben mucho más de Biblia que muchos de nosotros. Ellos tienen un adoctrinamiento, hermano, sistemático. Les lavan el cerebro. Y ay de usted si llega a dudar de sus enseñanzas. Se va a condenar. Eso es lo que enseñan ellos. Pero yo quiero decirles, y si nos están viendo, que para nosotros no tenemos más fuente de autoridad que la Biblia. La Biblia es la única y suficiente fuente de autoridad para nosotros. Esposas, ¿quieren ganar una discusión con sus esposos? Les voy a dar la clave. Por $5 después del culto. Esposos, ¿quieren ganar una discusión a sus esposas? Cuando su esposo esté discutiendo, quiere ponerle fin a la discusión, diga, la Biblia dice. Fin de la discusión. ¿Qué va a decir, hermano? ¿Qué va a decir? Si la Biblia es la única fuente de autoridad. ¿A vos por qué te conviene? A todos nos conviene la palabra de Dios. Juan 6:63. Jesús dijo, Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dijo el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras de Jesús? Vida para nosotros. La palabra que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Ya vimos su bibliología, ahora veamos su soteriología. ¿Qué dicen estas sectas de la salvación? Número 1, solo ellas tienen la salvación. Todas las demás son enemigas de Dios. Le voy a leer un fragmento de la Atalaya
revista Atalaya, de 1951, citado en un libro de Pablo Hoff que se llama Otros Evangelios, página 16. Dicen los testigos de Jehová en esa revista: debemos odiarle, está hablando de los cristianos, los hipócritas, los lobos rapaces. Debemos odiarles en el sentido más correcto, es decir, con antipatía extrema y activa, considerándolos repugnantes, odiosos, mugrientos, para detestar. Solo ellos tienen la salvación. Una característica de la secta: solo ellos tienen la verdad. Y número 2, la salvación en una secta es por obras. Usted tiene que ganarse la salvación. Si usted, bueno, pero las obras significa trabajar para la organización. Esas son las obras. Generar a estas organizaciones. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Será que podemos ganarnos la salvación? Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Será que la salvación es por obras, hermano? Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras. No es por obras. Es por fe en Jesucristo. Para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué hago obras? No para ganarme la salvación, sino porque ya soy salvo. Y Dios ha preparado buenas obras para mí. Para ellos, solo ellos tienen la salvación. Y segundo, la salvación no es por gracia, es por obras. Veamos lo que dicen respecto a la iglesia. Su eclesiología. Lo primero, se presentan como hermanos. ¿Cómo le dicen cuando lo saludan? Dios le bendiga. Pero no le llaman hermano a usted. Fíjese bien. Uno sí les dice, Dios le bendiga, hermano. Pero ellos que le dicen, Dios le bendiga, pero no le llaman hermano. ¿Por qué? Porque él no lo considera su hermano. Porque lo odia, eso es lo que le están enseñando. Otra cosa que tienen las sectas es un vestido uniforme. Los testigos de Jehová se visten de una forma. Los de la luz del mundo se visten de una forma. Cada secta tiene su propia forma de vestirse. Los mormones tienen su propia forma de vestirse, ¿sí o no? Otra cosa que hacen en estas iglesias es le meten miedo a la gente de que si llega a irse de la iglesia, se va a ir. Bueno, los testigos de Jehová no creen en el infierno. Van a ser destruidos por Jehová, creen en ellos. Les meten temor, hermano. Y si usted llega a tener dudas de su líder, usted está condenado. Usted no puede dudar lo que le enseñan. Usted tiene que creerlo a ciegas lo que le están enseñando. Totalmente falso a lo que enseña la Biblia. Y si usted deja la secta, usted va a tener graves consecuencias. Y si usted deja el G12, todas las maldiciones le van a ir a su vida y a su familia. Y le hacen creer que eso es verdad. Tenga cuidado, hermano. Andarse juntando con ese tipo de gente. Puede terminar destruyendo su familia, divorciándose, dividiéndose de su propia familia por andar con ese tipo de cosas. Porque le van a trabajar su subconsciente. Otra cosa que tienen las sectas respecto a su iglesia es que son proselitistas. Trabajan, hermano. ¿Es bueno eso? No. ¿Por qué? Porque ellos no ganan almas. Ellos andan buscando pescar en pecera. Ellos no ganan almas. Ellos no visitan a los enfermos. ¿Ha visto usted los testigos de Jehová en las cárceles? Y lo digo públicamente.
Porque ellos no ganan almas. Ellos quieren sacarlo a usted de la iglesia. Ellos quieren confundirle, ellos quieren engañarle. Y se preparan fuertemente, hermano, para llegar a engañarle y decirle, mire, saque su Biblia. Aquí dice en su Biblia, mire. Son proselitistas. Trabajan para la organización. Porque esa es su forma de llevar la iglesia. Vamos a ver los líderes. Veamos los líderes. Ya vimos su teología. Ya vimos su cristología. Ya vimos su bibliología. Ya vimos su soteriología. Ya vimos su eclesiología. Y ahora vamos a ver sus líderes. ¿Cómo son estos líderes? Número 1, proclaman una nueva verdad que había estado oculta antes de ellos. Ellos han encontrado una nueva verdad. Hermano, si alguien le dice que tiene una nueva verdad, usted puede estar seguro que no es verdad. Yo le he dicho, si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Porque Jesús es la verdad. Ellos enseñan una nueva verdad. Segundo, exigen fidelidad. Usted tiene que ser fiel a su líder. Usted tiene que ser dependiente de su líder. Usted le tiene que decir con quién habla, lo que come. Usted le tiene que contar todo a su líder. Y ser fiel. Y hacer lo que él diga, aunque esté equivocado. Y esos líderes, según ellos, hermano, tienen una relación tan estrecha con Dios que si usted no le obedece o si usted duda de él, ha pecado. No puede cuestionar a esos líderes. O si no, aténgase a las consecuencias. Exigen fidelidad. Otra cosa que tienen estos líderes, le exigen que se aísle de todo el mundo. Los testigos de Jehová se aíslan de su propia familia. Le controlan hasta con quién platica. Usted no puede tener amigos, a menos que sean testigos de Jehová. Usted no puede ver cualquier programa de televisión. Usted no puede oír cualquier programa radial, porque le controlan. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que escuche la verdad. Eso es todo. Usted no puede tener amigos, sino testigos de Jehová. Y lo último que tienen estos líderes, vea lo que dijo una persona, hermano, que sobrevivió a una masacre. Un líder le dijo, un falso líder, hermano, un falso profeta, hizo que tomaran veneno 800 personas, porque ya era el fin del mundo. Y esta persona escapó de esa masacre. Y oigan lo que dijo. Cuando conozcas a las personas más amigables que jamás hayas conocido, que te presenten al grupo más amoroso que hayas visto, cuyo líder tenga la mayor inspiración, compasión y cuidado, y sea la persona más comprensiva que hayas conocido. Y luego te enteres de que la causa del grupo es algo que nunca te llegaste a imaginar que se pudiera cumplir, y todo suene demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. No abandones tu preparación, tus esperanzas ni tus ambiciones para ir en pos de una utopía. Los grupos falsos no se fortalecen con sus errores, sino con su habilidad para falsificar elementos presentes en los grupos religiosos saludables, aunque los utiliza de forma diferente. ¿Qué dice esta muchacha? Si ustedes conocen a un líder que, wow, es el ungido de Dios, que es súper amoroso, que es súper con cuidado. La mayoría de estos falsos maestros, como saben que están engañando, eso mismo los hace que tratarla bien. Hermanita. ¿Por qué? Porque sabe que quiere su dinero. Sí, hermano. Y lo último que hacen estos líderes, y ojo con esto, los obligan a confesar su vida privada. Usted tiene que contarles todo.
lo que come, lo que mira en la televisión, con quién platica, con quién trabaja, etcétera. Usted tiene que confesarles todo. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Las cosas íntimas de su familia, que se queden en su familia. Su vida privada es eso, su vida privada. No ande contando la vida de sus hijos, que son haraganes, que no ordenan el cuarto, que son... No, su vida privada es su vida privada. Al único que le tiene que contar sus cosas es al Señor Jesucristo, porque primera de Juan 1:9 dice que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso hacen las sectas. Tienen una falsa teología, una mala cristología, una bibliología que le han añadido cosas. Respecto a la salvación es por obra, solo ellos tienen la salvación. La iglesia ya la vimos, cómo les lavan el cerebro, son proselitistas. Y los líderes súper carismáticos, amorosos, comprensivos, pero falsos. Quiero decirle 3 palabras antes de terminar. Y la primera es misericordia. Ya que vimos cómo son estas sectas, hermano, van para el infierno. Cree que Dios no ha tenido misericordia de nosotros. Cuando no sabíamos nada de Biblia, cuando no sabíamos nada de Dios, nada de nada, pero necesitábamos una luz. Por la misericordia de Dios, no nos llegaron a visitar estas personas, porque si no, ahí estuviéramos. Pero Dios tuvo misericordia y nos ha enseñado la verdad. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque no somos parte de una secta, hermano. Y quiero decirle algo en 2 de Juan 10. 2 de Juan 10. No lo reciba en su casa. Es que yo sé de Biblia y le voy a demostrar. No. Cuando uno comienza a estudiar teología, le pasa eso. Uno quiere, lo busca. Sí, pero no. Mire lo que dice. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Jesús, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hermano, esto es apreciación personal. No le reciba las atalayas. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted le recibe una atalaya, lo que está haciendo es que impriman más. No le reciba en su casa. Yo tuve una alumna ahí en el Nuevo Nacimiento, alumna de teología. Cuando pasó una crisis difícil económica con sus hijos, varones, la iglesia no le ayudó. ¿Sabe quién llegó con arroz y frijoles? Fueron los mormones. Y ahora es mormona ella. Por arroz y frijoles. No le recibáis en casa. No, pero es que no le recibáis en casa. Y si nos están viendo a través de Facebook Live, yo quiero decirles, solo Dios puede convertir a una persona que esté en una secta porque le han lavado el cerebro. Y oramos en el nombre del Señor. Y usted que está ahí, pídale al Señor que le enseñe la verdad de su palabra.
No tenga miedo de hacer esa oración. Señor, enséñame tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchos hermanos que están en las sectas, creyendo que están en la verdad, van rumbo al infierno. Y un día van a despertar y van a querer hacer esa oración y no van a poder. Enséñanos tu verdad. Tu palabra es verdad. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos hacer una oración para las personas que después de haber visto estas características, dudan si están en una secta o no. Ahí es donde están, Señor. Que su Espíritu Santo toque sus corazones y que les ilumine, Señor, y que les limpie su mente y que sean salvos por la gracia de Dios. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús.